Hace al menos 3.500 millones de años, la vida empezaba a desarrollarse en una tierra aún hostil. Quizás en una laguna volcánica de agua hirviendo de algún lugar del planeta, nacieron los microbios, por lo que sabemos, los únicos habitantes del universo. Después, evolucionarían unas maravillosas formas de vida que colonizarían cada rincón del planeta en un precario acto de malabarismo, un equilibrio tan frágil que un cambio de unos pocos grados en la temperatura terrestre podría provocar un desastre. Y así sucedió. Hace unos 450 millones de años tuvo lugar la primera gran mortandad. En ese momento, durante un período conocido como el Ordovícico, los continentes se concentraban en el hemisferio sur. Debido a temperaturas tan solo 2 grados más altas que las de hoy en día, los casquetes polares eran casi inexistentes y los océanos unos 600 metros más altos que su nivel actual. Era un mundo muy diferente al de hoy. Los continentes eran inhóspitos, pero en los mares, después de miles de millones de años de vida microscópica simple, aparecieron unas criaturas extraordinarias. Los océanos albergaron el primer paraíso terrenal. La vida florece, prospera y se abre paso en los océanos. Durante el Ordovícico había animales como los trilobites que parecían pequeñas cochinillas. Presentaban un par de ojos grandes, tenían patas y las partes del cuerpo segmentadas y deambulaban por el lecho marino alimentándose de materia orgánica y otros animales más pequeños. También había corales, no iguales a los de hoy en día, sino diferentes. Y existía un grupo de animales denominados crinoideos, a los que llamamos lirios de mar porque parecen plantas, pero en realidad son animales. Están formados por una zona que se adhiere al fondo del mar y un tallo largo que se asemeja a una flor, pero en realidad es el cuerpo del animal. En este primer Edén, a la vez familiar y extraño, las aguas poco profundas estaban repletas de criaturas peculiares. Como estos peces, unos de los primeros peces óseos. Y estos conodontos, que parecen anguilas diminutas. Pero el paraíso de los conodontos no estaba exento de aterradores cazadores, como los cefalópodos, antepasados del pulpo. Son unos depredadores marinos muy desagradables. Si os topáis con una de estas criaturas mientras estáis nadando, os devorará, y a nadie le haría gracia ser devorado por un calamar. Ahora es todo lo contrario, nosotros nos comemos a los calamares. Durante millones de años, la vida proliferó en las aguas de los continentes. Pero por razones que aún no entendemos, las temperaturas de los océanos disminuyeron 4 grados, lo que provocó una repentina y brutal glaciación. El agua del mar evaporada que llovía sobre la tierra ya no fluía de regreso al mar, sino que se acumulaba en forma de hielo. A medida que aumenta el hielo, el nivel del mar desciende. Por tanto, si vives en un ecosistema marino poco profundo y sufres un periodo de glaciación que comienza a desplazar el agua de los océanos hasta convertirla en hielo terrestre, el área que los animales pueden habitar se reduce considerablemente, y algunos podrían extinguirse. Después de esta primera ola de frío, las temperaturas comenzaron a elevarse nuevamente. El hielo se derritió y el nivel del mar aumentó. Estos drásticos cambios climáticos golpearon a las criaturas que ya estaban bastante debilitadas y que luchaban por aferrarse a la vida. Y el doble efecto de frío y calor desencadenó la primera extinción masiva de la historia de la Tierra. Al final del Ordovícico, el 85% de las especies habían desaparecido.
Pero un puñado de supervivientes resistentes salieron adelante, entre ellos algunos de los primitivos peces óseos, que recorrieron un sendero singular por el árbol de la vida. Algo por lo que deberíamos estarles eternamente agradecidos. Sus descendientes se diversificaron y dieron origen a todos los vertebrados que han existido. Sin ellos, ningún dinosaurio habría caminado sobre la Tierra. Ningún pájaro habría levantado el vuelo. Y ningún mamífero ni reptil habría emergido jamás. Y no habría humanos contando la historia de la vida. Después de esta primera extinción masiva y las que vendrían después, la vida se extendió en miles de millones de formas diferentes. Cada familia, cada grupo, cada especie forma parte de un inmenso árbol en expansión. Siempre hay ganadores en la lotería de la extinción, y sean los que sean, con ellos se produce la siguiente ola. Ahí es donde ocurre el siguiente estallido evolutivo. Entonces, si lo reducimos a lo más simple, en las extinciones que se han producido en el planeta Tierra, los supervivientes son los ganadores, y sus descendientes son los que pueblan el siguiente periodo. La desolación de una extinción masiva prepara el terreno para un renacimiento evolutivo. Durante las decenas de millones de años de la catástrofe del Ordovícico, los supervivientes habían dado paso a una nueva era, el Devónico. Se trataba de un mundo completamente nuevo, lleno de nuevas presas y nuevos depredadores. Algunos bastante impresionantes. En el mar lo llamamos la edad de los peces, porque en ese momento los peces habían evolucionado y se estaban diversificando, lo que dio lugar a algunas criaturas inmensas. Uno de los peces más grandes de todos los tiempos es el Dunkleosteus. El Dunkleosteus es el superdepredador de la edad de los peces, situado justo en la cima de la cadena alimentaria. Se cree que nadaba en una búsqueda constante de alimentos lo suficientemente grandes, incluso ejemplares de su propia especie. En el Museo de Historia Natural de París, un molde de yeso de la impresionante mandíbula del Dunkleosteus da fe del poder letal de este gigante del Devónico. Es el arma bien afilada de un cazador temible. El paleontólogo Gaël Clément estudia los placodermos, la gran familia a la que pertenece el Dunkleosteus. Este animal forma parte del grupo denominado placodermos, lo que indica que tienen placas óseas gruesas debajo de la piel. Aquí podemos ver la mandíbula con estas puntas afiladas que no son dientes, porque en esa época los dientes aún no existían. En realidad la mandíbula presentaba esta forma de pinza para poder aplastar y cortar a la presa de la que se iba a alimentar. Y mientras el Dunkleosteus sembraba el pánico en los mares, los continentes se transformaban. Al principio en la Tierra había pequeños organismos y al final de esa época surgieron los bosques. En el Devónico se creó un entorno terrestre más parecido a los paisajes que hemos presenciado en la historia de la humanidad. Se pasó de la nada a los bosques. Los árboles liberaron vapor de agua en el aire y podrían haber desencadenado tormentas épicas sobre los continentes. Los torrentes arrastraron materia vegetal muerta y en descomposición hasta los océanos, asfixiándolos. Los niveles de oxígeno se desplomaron. El enfriamiento global y las perturbaciones volcánicas también podrían haber empeorado la crisis en los océanos.
El sustento de la vida marina escaseaba. Al final, la cadena alimentaria colapsó. Las extinciones del Devónico asfixiaron hasta la muerte a las 3/4 partes de la vida marina del planeta. Pero en la superficie terrestre, los bosques siguieron floreciendo. Cualquier criatura que quisiera sobrevivir al desastre marino tendría que buscar nuevos horizontes, y eso requería alguna innovación anatómica. Una variedad de peces de aletas lobuladas empezó a abrirse paso hacia aguas poco profundas. Si miramos los fósiles con atención, podemos comenzar a ver que los peces de aletas radiadas en realidad presentan distintos huesos, y ese es el linaje de peces que acaba convirtiéndose en anfibios. Con los océanos asfixiándose y la tentadora tierra rebosante de vegetación, el menú tenía que reinventarse. Los peces pioneros como el Tiktaalik, un descendiente del pez óseo que sobrevivió a la primera extinción masiva, ya habían estado experimentando con la vida entre el agua y la tierra. Tenía branquias para respirar en el agua, pero también un pulmón primitivo para respirar aire en la superficie y 4 robustas aletas que luego se convertirían en patas. Para huir de los asfixiantes océanos, el Tiktaalik y su familia, los sarcopterigios, abandonaron los mares y superaron la segunda gran extinción. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Comenzó un nuevo capítulo en la historia. Y una vez más, en la carrera de la vida, los ganadores dieron origen a nuevas ramas en el árbol evolutivo. En este nuevo período, el Pérmico, se desarrollaron los primeros árboles modernos. La fotosíntesis enriqueció el aire con oxígeno. Al mismo tiempo, los continentes se fueron uniendo hasta formar un supercontinente, Pangea, un vasto nuevo territorio que los animales terrestres podían explorar y explotar. Evolucionaron animales muy diferentes a todo lo que el mundo había visto hasta entonces para vivir en tierra firme, donde las condiciones como la temperatura variaban de forma mucho más extrema que en los mares. Para proteger a sus crías, los grandes depredadores, como los gorgonópsidos, empezaron a poner los primeros huevos con cáscaras duras. Todos los primeros animales terrestres caminaban sobre 4 patas, de ahí el nombre de tetrápodos, una estructura corporal tan revolucionaria como la que más en la historia de la vida. Y algunos eran bastante extravagantes. En este periodo había animales que parecían una iguana gigante con una gran cresta en la espalda. Es probable que esas crestas tuvieran la función de atraer al sexo opuesto o regular la temperatura. Podrían girarlas hacia el sol y así calentar la sangre de esa superficie, o girarla hacia el lado contrario para enfriarla. Estos pelicosaurios, con sus icónicas crestas, convivieron con los dicinodontos, unos herbívoros con una innovación, un pico diseñado para excavar las duras raíces de las que se alimentaban. Estos enormes animales
Probablemente eran cazados por los depredadores más grandes de Pangea, como el Titanophoneus, o asesino gigante, un reptil que podía alcanzar hasta una longitud de 5 metros. En los mares, 100 millones de años después del colapso de los océanos, florecieron nuevos y vibrantes paisajes de vida. Os habría encantado bucear en el Pérmico. Los océanos estaban repletos de abundantes criaturas increíbles. Había corales, cefalópodos, los peces habían aumentado de tamaño y aparecieron los primeros tiburones. Sin duda, uno de los animales más sorprendentes era el helicoprión. Básicamente tenía como una especie de espiral de dientes en la mandíbula inferior que chocaba con la superior y funcionaba como un mecanismo de corte. Surcaba los mares cortando cosas por la mitad, luego regresaba y se las comía. Los enormes dientes fosilizados de este tiburón sugieren que podría haber llegado a medir hasta una longitud de 12 metros. Tanto en la tierra como en el mar, la biodiversidad del Pérmico era simplemente espectacular. Pero estaba condenada. Les deparaba la catástrofe natural más devastadora que la Tierra hubiera visto hasta el momento. Un cataclismo que transformaría ese paraíso en un infierno durante millones de años. Hace unos 200 millones de años, en lo que hoy se conoce como Siberia, la Tierra trató de invertirse. Estos enormes acantilados, llamados traps o escaleras siberianas, se formaron cuando el planeta pasó decenas de miles de años arrojando lava sin cesar. Islandia, uno de los países con mayor actividad volcánica del mundo, está construida en su totalidad por ríos de lava. Es un laboratorio al aire libre para geólogos como Patrick de Weber, que encontró incrustados en la roca los cañones de aire de un río de lava. Cuando se produce una erupción de lava, vemos estos agujeros en la roca, los cuales se llenan de gases que emanan al mismo tiempo que el magma. Existen diferentes tipos de gases. Tenemos vapor de agua, óxidos de azufre y dióxido de carbono. Sabemos que el vapor de agua es un gas de efecto invernadero que tiende a elevar la temperatura, al igual que el dióxido de carbono. Pero los óxidos de azufre tienen un doble efecto. Por un lado, causan lluvia ácida y por otro bloquean parcialmente la luz solar, lo que provoca una caída de la temperatura y niveles de luz más bajos, que a su vez implica una reducción de la fotosíntesis y por tanto el posible desarrollo de menos plantas. Además, dado que los animales se alimentan de plantas, menos plantas significa que los herbívoros fallecen y como consecuencia, los carnívoros también mueren. La extinción del Pérmico-Triásico fue la madre de todas las extinciones. Muchas de las especies que habían vivido durante todo el Paleozoico, criaturas como los trilobites, se extinguieron. Muchos de los primeros organismos marinos que sobrevivieron a las extinciones anteriores, por desgracia, no consiguieron superar esta. Al otro lado del mundo, en la provincia china de Zhejiang, las investigadoras Sylvie Crascan y Marie Beatrice Forel van tras la pista de una criatura que sobrevivió al desastre del Pérmico en los mares, con la esperanza de descubrir los secretos de cómo escapar a una extinción. Aquí,
En la línea que separa el abundante Pérmico de la época asolada por la devastación que le sucedió, las investigadoras encuentran lo que están buscando: pequeños crustáceos denominados ostrácodos. Creo que he encontrado ostrácodos, Marie. ¿De verdad? Los ostrácodos tenían la capacidad de adaptarse a algunos de los entornos más duros de la historia del planeta. En su laboratorio de París, Sylvie puso sus hallazgos bajo el microscopio. Los ostrácodos previos a la catástrofe son bastante grandes para pertenecer a una especie marina diminuta. Los que le precedieron inmediatamente después no lo son. Justo después de la crisis, las condiciones eran extremadamente duras. Podríamos pensar que los ostrácodos entraron en una especie de modo de ahorro de energía, es decir, que redujeron su metabolismo en la medida de lo posible para consumir menos energía. Por eso encontramos ejemplares más pequeños que también ponían huevos de menor tamaño, con ciclos de reproducción mucho más cortos de los que se observaban habitualmente en el Paleozoico. Después de la devastación del Pérmico, la vida volvió a ponerse en marcha. En la superficie, los pocos tetrápodos que sobrevivieron, descendientes de los primeros vertebrados terrestres, evolucionaron en reptiles, dinosaurios y mamíferos. Millones de años después, al comienzo del Triásico, las ramas del árbol de la vida volvieron a florecer. El Triásico es una época de tremendas innovaciones, porque en el Pérmico se había despejado el terreno drásticamente, se había arrasado con todo, así que se produjo una especie de borrón y cuenta nueva. El Triásico es un periodo demencial en el que surgen toda clase de seres nuevos de diferentes tipos y formas. Muchos animales asombrosos y extraños nacieron en el Triásico. En los océanos habían emergido reptiles marinos, como los ictiosaurios, que rondaban los mares cazando peces y calamares. Los corales florecieron y formaron arrecifes. Proliferaron las amonitas, junto con los erizos y las estrellas de mar. En los cielos, los primeros reptiles voladores, llamados pterosaurios, comenzaron a batir sus enormes alas. En la superficie terrestre, grandes herbívoros con armaduras de piel resistentes pastaban en los bosques de coníferas. Su caparazón defensivo sugiere la presencia de temibles depredadores, como el ágil Celophysis, que probablemente cazaba en manadas. El Celophysis, de 2 patas y 18 kilos, fue uno de los primeros dinosaurios en pasearse por la Tierra. Tendrían que pasar decenas de millones de años y otra catástrofe mundial antes de que los dinosaurios gigantes dominaran el mundo por completo.
Hace unos 200 millones de años, Europa y África se separaron del continente americano y dieron lugar al Océano Atlántico. La Tierra entró en un nuevo período de perturbaciones volcánicas. Se desató la cuarta extinción masiva de la historia del planeta, que acabó con las 3/4 partes de las especies terrestres y el 96% de las especies oceánicas. El gran experimento del Pérmico yacía en ruinas. Pero una vez más, la vida resurgió de las cenizas como un ave fénix. Los dinosaurios sobrevivieron, los mamíferos sobrevivieron, los pterosaurios sobrevivieron. Ahora todos estos linajes competían por dominar la superficie. En las tierras altas del centro de Sudáfrica, las rocas conservan un registro de este renacimiento. Un mundo dominado por unos de los animales más enormes que jamás hayan existido. Los megadinosaurios. El paleontólogo Jonas Schwanier y sus alumnos de la Universidad de Witwatersrand de Johannesburgo excavan fósiles de los períodos Triásico y Jurásico que podrían dilucidar algo sobre esta transición revolucionaria. Mientras sus alumnos extraen un fósil del Triásico, Jonah va en busca de sedimentos del Jurásico. Las rocas de este acantilado son jurásicas. Tienen unos 200 millones de años. En el Triásico había todo tipo de animales entre las rocas que tenemos debajo, pero a medida que nos acercamos al Jurásico, los dinosaurios se vuelven mucho más comunes. De hecho, casi todo lo que hemos encontrado aquí son dinosaurios. Inmediatamente después de la extinción, los dinosaurios son de un tamaño pequeño, pero eso duró poco tiempo. De repente evolucionaron en criaturas enormes, y de hecho en unos pocos millones de años había criaturas el doble de grandes que los elefantes de hoy en día. En el Triásico había lugar para todos, pero en cuanto nos vamos adentrando en el Jurásico, queda claro que los dinosaurios eran los ganadores. Vale, despacio. 1, 2 y 3. ¿Necesitáis ayuda? Hola, chicos. Hola, justo a tiempo. ¡Hola! Vaya, ¿habéis dado con algo? Estupendo. Sí, Vale, ya hemos examinado uno más grande antes. Sí. Bueno, ¿estáis listos a la de 3? 1, 2 y 3. La mayoría de los fósiles recogidos en Sudáfrica durante el siglo pasado se encuentran en la Universidad de Witwatersrand de Johannesburgo. La riqueza de esta colección destaca la amplia variedad de especies que existieron en el Jurásico. Los fósiles de estos estantes son huesos del Leduma Hadi Mafube, un dinosaurio gigante de Sudáfrica que vivió en el periodo Jurásico hace 200 millones de años. Y esto es el hueso del pie de un Leduma Hadi Mafube. Es la única especie conocida del género Leduma Hadi, y llevamos buscando dinosaurios en Sudáfrica más de 150 años. El nombre Leduma Hadi significa trueno gigante, y Mafube, que es el nombre de la especie, significa amanecer. Todo junto es un término sesoto que significa un trueno gigante al amanecer. Podemos deducir de estos huesos que el animal pesaba unas 12 toneladas, lo que demuestra que los dinosaurios pudieron recuperarse poco después del final de la extinción del Triásico y alcanzar tamaños enormes. Sabemos por los huesos del Leduma Hadi que caminaba sobre 4 patas. De hecho, andaría como un elefante moderno, pero con una postura un poco más encogida.
Este tipo de dinosaurios pertenece a los sauropodomorfos, unos animales que tienen el cuello largo, la cabeza diminuta y un cuerpo gigante donde fermentaban los alimentos que se tragaban enteros. Los dinosaurios como el Leduma Hadi aprovecharon al máximo el hueco en el entorno y el ecosistema que había quedado vacío al final de la extinción del Triásico. Después de que la vida desapareciera casi por completo en el Pérmico, irrumpieron en escena nuevas criaturas fascinantes. Con la llegada de las plantas con flores y los insectos polinizadores, la evolución se disparó. El desarrollo de nuevas especies provocó la génesis de otras. Los herbívoros aumentaron de tamaño y diversidad, al igual que los carnívoros que se alimentaban de ellos. Estos gigantescos saurópodos fueron los animales terrestres más grandes que jamás hayan existido. Algunos de ellos llegaron a medir hasta 30 metros de largo y 6 de alto y pesar hasta 88 toneladas. Eran unos animales enormes e increíbles. Durante el Cretácico, la evolución alcanzó índices extremos. La mandíbula del tiranosaurio Rex ejercía tanta fuerza que podía aplastar los huesos de sus presas y tragárselas enteras. Las criaturas voladoras más grandes que la Tierra jamás haya visto gobernaban los cielos. Los pterosaurios, cuya envergadura podía alcanzar los 12 metros. Y en los océanos, las criaturas también se hicieron inmensas, como el plesiosaurio, un depredador feroz. Y el mosasaurio, un reptil que alcanzaba los 18 metros. Los dinosaurios dominaron la faz de la Tierra durante más de 175 millones de años, abarcando dos períodos geológicos: el Jurásico y el Cretácico. En la actualidad, sus únicos descendientes son las aves. De nuevo, un cataclismo azotaría el planeta y derribaría a los gigantes. A medida que el Cretácico se acercaba a su fin, el mundo comenzaba a parecerse más al que conocemos hoy. Pero la India, que aún no estaba unida al continente asiático, sufrió un episodio volcánico masivo como el ocurrido en Siberia y que acabó con el Pérmico. Los Traps del Deccan son testigos de las erupciones ocurridas durante varios milenios. Datan de hace unos 65 millones de años, alrededor de la época en la que desaparecieron los dinosaurios. Hasta la década de los 80, muchos científicos atribuyeron la extinción de los dinosaurios a esta erupción volcánica. Luego llegó una teoría de otro mundo, literalmente, que afirmaba que el causante de la muerte de los dinosaurios era extraterrestre.
En 1980 se propuso la idea descabellada de que un asteroide había impactado contra el planeta y provocado la extinción que acabó con los dinosaurios. Y todos pensamos, menuda locura, es como un artículo científico publicado en una revista del corazón. Unos hombrecillos verdes vienen a por nuestros dinosaurios, impactos de asteroides, venga ya. En ese momento todos se lo tomaron a broma. Una broma que los científicos se verían obligados a tomarse muy en serio. En las tierras baldías del oeste de Canadá, el paleontólogo François Terrien, del Museo Tyrrell, estudia millones de años de sedimentos ricos en fósiles. Este valle, excavado por el río Red Deer, ha arrojado miles de esqueletos de dinosaurios. Y una capa de sedimento alberga la firma rojiza de un asesino de dinosaurios. Podemos ver aquí mismo el color salmón. Esta línea marca el final de la era de los dinosaurios y el comienzo de la de los mamíferos. Para los geólogos y los paleontólogos, esta línea representa el registro de un suceso catastrófico, el impacto de un meteorito que se produjo hace 66 millones de años. En la base de la capa tenemos los últimos pólenes de las últimas plantas que crecieron a finales del Cretácico. Le sigue el iridio, un elemento extremadamente inusual en la superficie de la Tierra, pero muy abundante en los meteoritos. Esta línea de aquí marca la extinción de los dinosaurios. Y aún así, a finales del siglo XX, no todos los investigadores aceptaban la teoría de un impacto extraterrestre. Algo así habría dejado una cicatriz enorme en algún lugar de la Tierra. Entonces, ¿dónde estaba el cráter? Los científicos comenzaron a buscarlo, analizando y fechando cada cráter importante que encontraban, pero ninguno coincidía con la extinción de los dinosaurios. Al final, fueron dos geólogos de una empresa petrolera quienes lo descubrieron por casualidad. Situado en la península de Yucatán, en México, medio escondido por las aguas de la costa, hay un cráter de más de 160 kilómetros de diámetro y unos 66 millones de años. A partir de este momento, ya no se pueden negar los horrores de la extinción más conocida de todas. Imaginaos que estáis en el planeta Tierra hace 66 millones de años, caminando por un bonito bosque. Un triceratops pasta a vuestro lado. Os preocupa toparos con un tiranosaurio rex, pero por el momento no habéis visto ninguno, así que todo va bien. Los árboles están en flor, pero de repente, en un abrir y cerrar de ojos, veis una luz cegadora y estáis muertos. El impacto del asteroide fue asombroso, porque a diferencia de todas las otras extinciones que le precedieron, esta fue global e instantánea. El asteroide tardó 1 o 2 segundos en atravesar la atmósfera. El asteroide se ha desintegrado, se ha vaporizado. Ahora es una roca fundida hecha añicos. Todo ese material vuelve a salir a través del agujero de la atmósfera hacia la órbita terrestre baja, y la Tierra rota bajo ella. Luego todos esos restos comienzan a regresar a la atmósfera. Empieza a llover y la temperatura aumenta. El cielo se calienta, su calor llega al suelo y provoca incendios. No importa en qué zona del planeta estéis, en cuestión de horas vais a acabar gravemente heridos. Si estáis en algún lugar de América del Norte, olvidaos, la explosión inicial se habrá ocupado de vosotros. Hay humo y polvo que bloquea la luz del sol. Las plantas no pueden hacer la fotosíntesis. Si algún animal grande sobrevivió a la explosión inicial, probablemente no le quede nada para comer. Lo más seguro es que no llegue al primer invierno.
Hay un terremoto de magnitud 13, un tsunami gigantesco. Llueven bloques de roca que salen disparados a cientos de kilómetros. Y los océanos también se han llevado lo suyo. Su composición química ha cambiado. El fitoplancton ha desaparecido durante meses. Como consecuencia, el zooplancton también se ha esfumado. El sistema alimentario marino ha colapsado. En total, 3/4 partes de las especies desaparecieron para siempre. Todos los grandes dinosaurios fueron eliminados del mapa. Pero mientras los titanes morían, se despejaba el terreno para que algunos pequeños supervivientes se apoderaran del mundo. El Museo Royal Tyrrell alberga una de las colecciones de dinosaurios más grandes del mundo, que incluye un espécimen del más aterrador de todos, el Tiranosaurio Rex. Pero aquí los científicos también devuelven a la vida a los animales pequeños que heredaron la Tierra. Craig Scott, jefe de conservación e investigación, estudia los mamíferos del Paleoceno, la época inmediatamente posterior a la quinta extinción. Básicamente soy un paleontodontista, porque la inmensa mayoría de los ejemplares que examino son dientes. El registro fósil de mamíferos es en gran parte un registro dental. En ocasiones descubren mandíbulas, a veces también encuentran algunos restos del cráneo posterior, pero en los mamíferos de esta época y anteriores el registro es dental. Bueno, al examinar estos dientes, puedo deducir por las formas de las cúspides que este animal probablemente comía alimentos resistentes, como insectos muy duros, o incluso moluscos con caparazón, como caracoles y cangrejos. Además, al observar los dientes, veo que se asemejan bastante a sus parientes vivos, los erizos y las musarañas. Los mamíferos que sobrevivieron a la quinta extinción masiva no eran más grandes que una rata. Pero los fósiles que Craig Scott está analizando ilustran la velocidad con la que evolucionaron, se diversificaron y se hicieron gigantes, explotando nichos ecológicos que en el pasado habían estado monopolizados por los dinosaurios. Este es el cráneo de un animal llamado pantodonte. Los pantodontes eran herbívoros grandes, muy parecidos a los hipopótamos, que vivieron durante el Paleoceno y el Eoceno. Representan el grupo de mamíferos que alcanzó el mayor tamaño corporal durante el Paleoceno, y algunos llegaron a medir lo mismo que una vaca muy grande. Durante los 15 o 20 millones de años después de la extinción, los mamíferos pasaron de ser animales con un tamaño corporal medio, como el de un pequeño conejo, a algo similar a los hipopótamos de hoy en día. Fue un gran salto, y apenas unos 10 millones de años después, los mamíferos crecieron aún más y alcanzaron tamaños equivalentes a los de los elefantes y rinocerontes actuales. Las grandes extinciones revolucionaron la historia de la vida, porque el hilo nunca se rompió por completo. Y en 5 ocasiones, los cataclismos abrieron paso a nuevos mundos para los supervivientes. Después de cada catástrofe, florecieron nuevas ramas en el árbol de la vida y llenaron el vacío dejado por los fallecidos. Y en todo el planeta ese pequeño animal parecido a una musaraña
se multiplicó y evolucionó hasta dar lugar a todos los asombrosos mamíferos que conocemos hoy. Algunos incluso regresaron a los mares. Evolucionaron en formas únicas y se adaptaron a cada clima, a cada entorno. Codo a codo con otros supervivientes, crearon un mundo tan colorido y diverso como cualquiera que le hubiera precedido. Este es el sexto paraíso terrenal y es exclusivamente nuestro, porque una especie de primate entre toda esta multitud de mamíferos se levantó sobre sus patas traseras para dominar y transformar la Tierra, como ninguna especie había hecho jamás. Algunas estirpes que fueron importantes en tiempos pasados desaparecieron porque no sobrevivieron a las extinciones, y lo que tenemos hoy en día es un mundo compuesto por seres humanos, árboles, ballenas, peces, aves y primates. Podemos volver a sus linajes individuales y averiguar cuándo fue su golpe de suerte, cuándo sus antepasados sobrevivieron a las extinciones y cuándo fue el momento en el que sus antepasados resurgieron y se diversificaron. En la actualidad todos nosotros somos supervivientes. Los seres humanos ahora estudian las fuerzas de la naturaleza que los impulsaron al dominio. Una tierra inquieta con un clima volátil y vulnerable. Y un equilibrio que ahora sabemos que es alarmantemente frágil, que sustenta una compleja red de vida. Todo en un hogar donde la muerte podría caer de los cielos en un instante. No obstante, la próxima extinción masiva podría estar ya sobre nosotros. Y por primera vez, sería algo más parecido a un suicidio en masa. Todas las crisis anteriores han tenido una causa natural, ya sea una erupción volcánica, impactos de meteoritos o un cambio climático. La diferencia con esta crisis es que estaría totalmente causada por los seres humanos, y ello está sucediendo a un ritmo mucho más rápido y es mucho menos predecible. Tras cada extinción, vemos un par de especies que surgen en posición dominante. Y eso es lo que ocurre hoy en día con la humanidad, que avanza a expensas de otros animales del planeta. La velocidad de la que hablamos ahora para la crisis actual es increíblemente rápida, mucho más que cualquier cosa que hayamos experimentado antes. La humanidad está destruyendo el planeta a un ritmo vertiginoso. Incluso a una escala humana podemos ver especies que se están extinguiendo. Pase lo que pase, la vida se regenerará en la Tierra y solo tardará unos pocos millones de años. Pero ¿quiénes serán los actores de esa nueva obra que se desarrollará en el futuro de la vida en este planeta? Es toda una incógnita. En la cronología inimaginable de la evolución de nuestro planeta, ahora sabemos que la historia se repite. Y la lección está bastante clara. Cuando ocurre una catástrofe, ya sean erupciones, heladas o una lluvia infernal caída de los cielos, las criaturas dominantes probablemente desaparecerán, pero la Tierra no lo hará, y la vida siempre encontrará la forma de sobrevivir.